Mi esposa estaba muriendo, pero el verdadero veneno no era lo que pensé. Estaba sentado en la sala de emergencias, mirando un punto fijo en la pared sin realmente verlo, cuando la enfermera salió y pronunció mi nombre. Me levanté de inmediato, como si mi cuerpo hubiera estado esperando esa señal todo el tiempo. ¿Quieres las buenas o las malas noticias primero?, me preguntó. La forma en que lo dijo me incomodó. No era una pregunta ligera. Las malas, supongo. Hizo una pausa breve, casi imperceptible, y negó con la cabeza. Ojalá no hubieras elegido eso. Sígueme. Sentí como algo se me hundía en el pecho. Caminé detrás de ella por el pasillo, tratando de alcanzarle el paso. A cada lado había puertas entreabiertas, sonidos de máquinas, voces bajas, llantos contenidos. Todo parecía moverse más rápido que yo. ¿Qué está pasando?, pregunté. No respondió. Solo siguió caminando. Cuando llegamos a la habitación, la vi. Camila estaba sobre la camilla, conectada a una máquina de respiración. Su piel tenía un tono extraño, pálido, casi gris. Un hilo de sangre le salía de la nariz y manchaba la almohada blanca. Por un segundo, no pude procesarlo. Era como si estuviera viendo a otra persona. Dios, ¿qué le pasó? La enfermera revisó algo en la vía intravenosa antes de mirarme. Tu esposa no está respondiendo. Sentí un vacío inmediato. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Por ahora, todo indica que pudo haber sido envenenada. No lo pensé. No lo analicé. Simplemente lo supe. Mi mente fue directo a una sola persona. Mi madre. La enfermera siguió hablando, mencionando análisis, toxicología, protocolos, pero ya no la estaba escuchando del todo. Camila había empezado a sentirse mal pocas horas después de cenar en casa de Teresa. Habíamos estado ahí esa misma noche. Recuerdo perfectamente cómo se quejó del estómago apenas salimos. Yo pensé que era algo leve, quizá pesado. No imaginé esto. Pero mi madre nunca había ocultado lo que sentía por ella. Desde el primer día. Decía que sus tatuajes eran sucios, aunque solo tenía una pequeña mariposa en la muñeca. Criticaba su cabello, que apenas tenía un tono diferente, como si fuera algo escandaloso. Comentaba que una mujer decente no debía trabajar frente a computadoras, como si eso la hiciera menos. Siempre encontraba algo. Una vez le puso comida exageradamente picante, y luego fingió sorpresa cuando Camila no pudo ni terminar el plato. Otra vez, cuando fuimos de visita, había cables en el suelo y Camila tropezó. Mi madre solo dijo que siempre estaban ahí. Ni siquiera fue lo peor. Hubo una ocasión en la que apareció en nuestra casa sin avisar. Días después, encontramos los neumáticos del carro de Camila cortados. Nunca lo admitió, pero tampoco hizo mucho esfuerzo por negarlo. Y aún así, yo seguía intentando mantener una especie de equilibrio. Pero esto era otra cosa. La toxicología está trabajando para identificar la sustancia, dijo la enfermera. Necesitamos saber qué fue para poder tratarla mejor. Asentí sin decir nada. Voy a volver en un momento, añadió. Si necesitas algo, estaré cerca. Cuando salió de la habitación, me quedé solo con el sonido constante de la máquina y la respiración artificial de Camila. La miré. Y sentí una mezcla de rabia y miedo que no sabía manejar. No podía quedarme ahí esperando. Salí del hospital sin pensar demasiado en lo que hacía. Solo tenía una idea fija. Conduje de regreso a casa de mi madre más rápido de lo que debería. Apenas habían pasado unas horas desde la cena. Todo seguía fresco en mi cabeza. Cuando llegué, no toqué. Empujé la puerta con fuerza y entré. Teresa estaba en la sala, sentada en su sillón, como si nada hubiera pasado. Tenía un recipiente con agua a sus pies y una piedra pómez en la mano. Se estaba limpiando los talones con total tranquilidad. Como si la noche fuera normal. Como si Camila no estuviera luchando por su vida. La miré fijamente. ¿Qué le pusiste a la comida de Camila? Ella levantó la vista, confundida, o fingiendo estarlo. ¿De qué hablas? Di un paso más hacia ella. No me mientas. Está en el hospital. Se está muriendo. Su expresión cambió, pero no de la forma que esperaba. No vi culpa. Vi algo más, algo parecido a desconcierto. Yo no le puse nada, dijo. Apreté los dientes. Claro que sí. Tú hiciste la cena. Tú la serviste. La viste comer. Por un momento, pensé que seguiría negándolo. Que entraría en una de sus discusiones interminables. Pero en lugar de eso, empezó a llorar. No era un llanto contenido.
Era exagerado, desbordado, casi incómodo de ver. Su cara se enrojeció, su voz se quebró. No sé cocinar, ¿sí? Soltó de golpe. Me quedé quieto. ¿Qué? Nunca supe, continuó, entre lágrimas. Todo este tiempo, solo compraba la comida y la servía como si fuera mía. Parpadeé, intentando entender. ¿De qué estás hablando? La cena de hoy, no la hice yo. La compré en el restaurante de Marco. Solo la calenté y le puse albahaca encima. El silencio que siguió fue pesado. ¿Me estás diciendo que llevas años mintiendo sobre esto? Tu padre lo sabía, respondió, secándose las lágrimas. Nunca dijo nada porque le gustaba esa comida. Mi cabeza empezó a llenarse de ruido. Si ella no había cocinado. Entonces, ¿de dónde venía el veneno? En ese momento, mi teléfono empezó a sonar. Miré la pantalla. Era el hospital. Contesté de inmediato. ¿Julián? Era la enfermera. Necesitamos que vuelvas. Ya sabemos de dónde vino. Sentí como el pulso se me aceleraba otra vez. Voy en camino. Salí de la casa sin decir nada más. Mientras manejaba de regreso, con el corazón golpeándome en el pecho, una idea empezó a formarse, lenta, incómoda, difícil de aceptar. Algo no encajaba. Y por primera vez desde que todo empezó, dudé. No de mi madre. De todo lo demás. El camino de regreso al hospital se me hizo borroso. Pasé varios semáforos sin recordar haberlos visto cambiar. Solo tenía la voz de la enfermera repitiéndose en mi cabeza, ya sabemos de dónde vino. Cuando entré, fui directo al pasillo donde estaba la habitación de Camila. La misma enfermera me estaba esperando, con el portapapeles apretado contra el pecho. No tenía la misma seguridad de antes. ¿Qué encontraron? Pregunté sin saludar. Ella dudó un segundo antes de responder. Necesitamos hablar. Ese tono ya no era clínico. Era incómodo. Habla, insistí. Bajó la mirada un momento y luego dijo en voz más baja. Encontramos unos paquetes en el bolso de tu esposa. Sentí un nudo en el estómago. ¿Paquetes de qué? Pastillas, hizo una pausa breve. Medicación para aborto. De procedencia ilegal. No reaccioné de inmediato. Era como si las palabras no terminaran de encajar. Eso no tiene sentido, dije finalmente. Nosotros, tragué saliva, nosotros queríamos este bebé. La enfermera asintió, pero no parecía convencida. Este tipo de pastillas, cuando se usan en dosis altas o fuera de control médico, pueden volverse extremadamente peligrosas. Es lo que creemos que ocurrió. Negué con la cabeza, más por inercia que por certeza. No. No. Estás equivocada. Tiene que haber otra explicación. Ella no discutió. Solo apretó más el portapapeles. Lo importante ahora es que está respondiendo al tratamiento. Le administramos carbón activado a tiempo. Su cuerpo está reaccionando. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Va a sobrevivir? Sí. Todo indica que sí. Por un momento, el mundo se estabilizó un poco. ¿Y el bebé? Pregunté enseguida. Esta vez, su expresión cambió apenas. Algo más, contenido. Esa es la otra parte, dijo. ¿Quieres venir conmigo? No esperó respuesta. Empezó a caminar y yo la seguí, con esa sensación de estar siempre un paso atrás de lo que estaba pasando. Atravesamos otro pasillo, más silencioso, más frío. Terminamos frente a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Tuvieron que adelantar el parto, explicó mientras se lavaba las manos. Era la única forma de evitar más complicaciones. Sentí que el suelo se movía un poco bajo mis pies. Está estable. Entramos. Había varias incubadoras alineadas. Luces suaves. Monitores pequeños. Todo parecía demasiado delicado. La enfermera caminó hasta una esquina y se detuvo. Señaló con la cabeza. Ahí. Me acerqué despacio. El bebé estaba envuelto, con una pequeña etiqueta en la muñeca. Leí mi apellido antes de procesar cualquier otra cosa. Respiraba. Pequeña. Frágil. Es una niña, dijo la enfermera a mi lado. Asentí automáticamente, sin despegar la mirada. Algo dentro de mí intentaba acomodar todo, Camila, el hospital, las pastillas, el parto adelantado. Pero entonces lo noté. Fue inmediato. No fue una duda leve. Fue claro. Demasiado claro. Sentí como el estómago se me cerraba otra vez.
No es mía, murmuré, casi sin darme cuenta de que lo había dicho en voz alta. La enfermera no respondió. Y en ese silencio, todo empezó a cambiar de lugar. Todo lo que creía seguro, dejó de serlo. Me quedé ahí, mirando a esa niña que llevaba mi apellido, tratando de entender en qué momento todo se había salido tanto de control. Y por primera vez en toda la noche, el miedo ya no era lo único que sentía. Había algo más. Algo más frío. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando a la niña dentro de la incubadora. El monitor marcaba un ritmo constante, estable, como si todo estuviera en orden, pero dentro de mí no había nada estable. Intenté convencerme de que estaba sacando conclusiones apresuradas. Que era el estrés, la noche, todo lo que había pasado en pocas horas. Pero por más que lo intentaba, esa sensación no se iba. No era una duda ligera. Era certeza. Necesito ver a mi esposa, dije al fin, sin apartar la mirada del bebé. La enfermera asintió. Aún está sedada, pero puedes pasar un momento. Salí de la unidad neonatal con la cabeza llena de ruido. Cada paso se sentía pesado, como si me estuviera acercando a algo que no iba a poder deshacer. Cuando entré a la habitación, Camila seguía conectada a la máquina. La sangre ya no estaba fresca, alguien había limpiado su rostro, pero su piel seguía igual de pálida. Me acerqué despacio. Por un instante, todo lo demás quedó en segundo plano. La rabia, las sospechas, las preguntas, todo. Solo la vi a ella, inmóvil, vulnerable. Tomé su mano. ¿Qué hiciste?, murmuré, sin saber si estaba preguntando o acusando. No respondió, claro. Me quedé ahí un rato, tratando de encontrar algo de sentido. Recordando conversaciones, momentos, detalles que en su momento parecían normales. Pero ahora, no. Había cosas que empezaban a encajar de forma incómoda. Las veces que evitaba hablar del embarazo con entusiasmo. Las respuestas vagas cuando mencionábamos nombres. Ese distanciamiento raro que yo había decidido ignorar, pensando que era estrés. Cerré los ojos un segundo. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Salí al pasillo antes de contestar. Bueno. ¿Cómo está? Era Teresa. Su voz sonaba, más calmada de lo que esperaba. Va a vivir, respondí seco. Hubo un silencio breve. Gracias a Dios. No dije nada. Julián, continuó. ¿Estás seguro de lo que pensabas? Apreté la mandíbula. No sé nada todavía. Te lo dije, insistió. Yo no le hice nada. Miré hacia la puerta de la habitación de Camila. No era eso lo único que estaba mal, respondí, más para mí que para ella. ¿Qué quieres decir? Dudé. Por un segundo pensé en no decirlo. En guardármelo hasta tener algo más claro. Pero las palabras salieron solas. Encontraron pastillas en su bolso. Para abortar. El silencio al otro lado fue más largo esta vez. ¿A estas alturas?, dijo finalmente, con incredulidad. Eso no tiene sentido. Nada de esto lo tiene. Julián, su tono cambió, más bajo. Hay cosas que uno no quiere ver, aunque estén ahí. Cerré los ojos un momento. No empieces. Solo digo que pienses bien todo antes de seguir defendiendo lo que ya no encaja. Apreté el teléfono con más fuerza. Luego hablamos. Colgué sin esperar respuesta. Me quedé en el pasillo, mirando el suelo. La voz de mi madre seguía resonando, mezclándose con mis propios pensamientos. No quería creerle. Pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Un médico salió de la habitación en ese momento y me miró. ¿Eres el esposo de Camila? Asentí de inmediato. Está empezando a reaccionar, dijo. Es posible que despierte pronto, pero va a estar desorientada. Sentí como el pulso se me aceleraba otra vez. ¿Puedo pasar? Sí, pero mantén la calma. Necesita estabilidad. Entré de nuevo. Me acerqué a la cama justo cuando noté un leve movimiento en su rostro. Sus párpados temblaron antes de abrirse lentamente. Tardó unos segundos en enfocar. Cuando finalmente lo hizo, me miró. Confusión. Cansancio. Algo más. Julián, su voz era apenas un susurro. Estoy aquí, respondí. Se humedeció los labios, como si le costara incluso respirar. El bebé. Ahí estaba. Esa fue su primera pregunta. No qué pasó, no cómo estoy. El bebé. Tragué saliva. Está viva, dije. Es una niña. Sus ojos se cerraron un instante, como si esa información le pesara más de lo que debería.
Cuando volvió a abrirlos, ya no había solo cansancio. Había algo que reconocí de inmediato. Miedo. Camila, dije, manteniendo la voz firme. Necesito que me digas la verdad. No respondió. Solo me miró. Encontraron las pastillas, añadí. Su expresión cambió apenas, pero lo suficiente. Ahí lo supe. No necesitaba más pruebas para entender que ella sabía exactamente de qué estaba hablando. ¿Por qué? Pregunté. El silencio entre nosotros se volvió denso. Y por primera vez desde que abrió los ojos, apartó la mirada. Camila no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada desviada, fija en algún punto que no estaba en la habitación. Su respiración era lenta, pesada, como si cada palabra que estaba evitando le costara más que el aire mismo. Camila, insistí. Necesito que me hables claro. Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió otra vez, ya no había confusión. Había decisión. No era parte del plan, dijo, casi en un susurro. Sentí como algo se tensaba dentro de mí. ¿Qué plan? Tardó en contestar. Yo, pensé que podía manejarlo. ¿Manejar qué? Su garganta se movió al tragar. Todo. Negué con la cabeza. No estás diciendo nada. Se giró apenas hacia mí, con dificultad. No sabía cómo decírtelo. Entonces dilo ahora. El silencio volvió a caer entre los dos. Pero esta vez no era vacío, era carga. No es tuya, dijo finalmente. No levantó la voz. No hubo dramatismo. Solo lo dijo. Directo. Como si ya no tuviera energía para sostener otra cosa. Sentí el golpe, pero no fue sorpresa. No del todo. Lo sé, respondí. Eso sí la hizo mirarme. ¿Cómo? La vi. No hizo falta explicar más. Sus ojos se llenaron de algo que no supe leer del todo. ¿Vergüenza? ¿Alivio? ¿Miedo? ¿Desde cuándo? Pregunté. No fue algo planeado al inicio, dijo, evitando responder de forma directa. Fue después de que empezamos a intentar, y no pasaba nada. Fruncí el ceño. ¿Estás diciendo que yo? No, interrumpió rápido. No es eso. O al menos, no lo sé. Ese no lo sé fue peor que cualquier afirmación. Entonces, ¿qué es? Su mirada volvió a perderse. Fue una vez, dijo. Al menos, así empezó. No respondí. Pensé que no iba a pasar nada, continuó. Y luego quedé embarazada. El aire en la habitación se volvió más pesado. ¿Y decidiste ocultarlo? Sí. ¿Y después qué? ¿Esperabas que nunca me diera cuenta? No contestó. ¿Por eso las pastillas? Seguí. ¿A los 8 meses? Apretó los labios. No sabía qué hacer. Eso no responde nada. Tenía miedo, dijo. De perderlo todo. Solté una risa breve, seca. Ya lo hiciste. El silencio volvió. Julián, su voz tembló. Yo iba a decirte la verdad. Negué lentamente. No. No hubo enojo en mi tono. Solo algo más plano. No ibas a hacerlo. No discutió. Eso, en cierto modo, lo confirmó todo. ¿Quién es? Pregunté después de unos segundos. Dudó. No importa. A mí sí. Cerró los ojos otra vez. Alguien del trabajo. Nada más. No nombre. No detalles. Nada que pudiera convertirlo en algo concreto. Quizá fue intencional. Quizá ya no importaba. Me quedé mirándola, tratando de encontrar algo que reconociera. Algo que me conectara con la persona con la que había construido una vida. Pero lo que tenía enfrente ya no encajaba con esa imagen. Casi te mueres, dije al final. Asintió apenas. Lo sé. ¿Valía la pena? Esa vez no respondió. No porque no quisiera, sino porque no tenía cómo hacerlo. Me enderecé. Sentí el cansancio caer de golpe, como si todo lo que había pasado en esas horas finalmente me alcanzara. El bebé está viva, añadí, más por cerrar la conversación que por otra cosa. Está estable. Camila no dijo nada. Solo giró el rostro hacia el otro lado. Voy a hablar con el médico, continué. Tampoco respondió. Salí de la habitación sin mirar atrás. El pasillo estaba igual que antes. Mismo sonido de máquinas, misma luz fría. Pero ya no era el mismo lugar para mí. Nada lo era.
Me apoyé un momento contra la pared, respirando lento. No sentía rabia como antes. Era algo distinto. Más claro. Más definitivo. Y en medio de todo eso, una sola pregunta empezó a tomar forma. ¿Qué se hace después de algo así? Me quedé unos minutos en el pasillo sin moverme, dejando que el ruido del hospital hiciera lo suyo. Monitores, pasos, voces bajas. Todo seguía igual, pero ya no tenía dónde encajarme ahí. Cuando volví a caminar, no regresé a la habitación de Camila. Fui hacia la unidad neonatal. La misma enfermera estaba de guardia. Me reconoció, pero no dijo nada. Solo me dejó pasar. La niña seguía en la incubadora, con ese ritmo constante que, en contraste con todo lo demás, parecía casi tranquilizador. Me acerqué despacio. No sentí rechazo. Tampoco un impulso inmediato de acercarme más. Fue algo intermedio. Extraño. Está respondiendo bien, dijo la enfermera a mi lado. Va a necesitar seguimiento, pero salió adelante. Asentí. Puedo. Claro. Abrió la incubadora con cuidado y me indicó cómo sostenerla. Dudé un segundo antes de tomarla. Era pequeña. Mucho más de lo que había imaginado. La sostuve con torpeza al principio, ajustando las manos como pude. Su respiración era leve, casi imperceptible. La miré. No buscaba rasgos. No tenía sentido hacerlo. Y aún así, ahí estaba. Una vida que no tenía culpa de nada de lo que había pasado. Sentí algo que no había sentido en toda la noche. No era alivio. Tampoco tristeza. Era claridad. La enfermera volvió a tomarla después de unos minutos y la colocó otra vez en la incubadora. Vamos a necesitar algunos datos para el registro, dijo. Nombre, principalmente. La miré. No tenía uno. Y por un segundo pensé en no decidir nada. En dejar que eso también quedara suspendido, como todo lo demás. Pero no. Se va a llamar Lucía, dije. La enfermera lo anotó sin hacer preguntas. Salí de la unidad con una sensación distinta. No mejor, pero sí más definida. Volví al pasillo principal y me senté. Saqué el teléfono. Dudé unos segundos antes de llamar. ¿Julián? Respondió Teresa al segundo tono. No fuiste tú, dije directo. Hubo una pausa. Te lo dije. Sí. No añadí nada más. ¿Y ahora? Preguntó. Miré hacia la puerta de la habitación de Camila. Ahora, se termina. No pidió explicaciones. Voy a pasar por la casa mañana, continué. Necesito algunas cosas. Está bien. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano antes de guardarlo. No sentía necesidad de volver a discutir con Camila esa noche. Ya habíamos dicho lo necesario. Lo importante. Al día siguiente habría decisiones más concretas. Abogados, papeles, todo lo que viene después. Pero eso era después. Me levanté y caminé una vez más hacia la habitación. Entré sin hacer ruido. Camila estaba despierta, mirando hacia el techo. No giró cuando me acerqué. Como si ya supiera que estaba ahí. Me quedé de pie, a cierta distancia. La niña está bien, dije. Asintió levemente. Se llama Lucía. Esa vez sí reaccionó. Giró el rostro hacia mí. ¿Tú? Sí. No preguntó más. El silencio volvió, pero ya no era tenso. Era vacío. Voy a iniciar el proceso de divorcio, añadí. No hubo sorpresa en su cara. Lo imaginé. Cuando te den el alta, podemos coordinar lo que sigue. Cerró los ojos un momento. Está bien. No hubo discusión. No hubo intento de detenerme. Eso, de alguna forma, fue lo más claro de todo. Me quedé unos segundos más, sin nada que agregar. Cuídate, dije al final. No respondió. Salí de la habitación por última vez. Mientras caminaba hacia la salida, entendí que no todo tenía un cierre limpio. Que algunas cosas no se arreglan, no se explican del todo. Simplemente se terminan. Afuera, el aire era más frío. Respiré hondo. Y por primera vez desde que empezó todo, el silencio no pesaba. Solo estaba ahí. Como todo lo demás.